Muy buenas, saludos desde el podcast de Adelante Sierra, este medio de comunicación que intenta contar pues todo lo que acontece sobre todo en la Sierra de Guadarrama y además os animamos a seguirnos o a suscribiros para poder seguir toda la actualización que tengamos y poder llegar a más gente. Estamos a 20 de febrero del 2026 y ayer 19 de febrero fue pues un día triste, duro para el activismo, para la lucha de la vivienda en Goyo de Villalba porque eh, finalmente se desocupó uno de los bloques más importantes en número de gente que había en la Comunidad de Madrid, que había en Collado Villalba, el bloque de la Sareb que había en la calle Real 1315. Y agradecemos a Guillermo Di Marco, que esté portavoz de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, que esté con nosotros, que además han sido días y horas muy complicadas, y está aquí para contarnos un poquito todo lo que ha ido pasando en las últimas horas. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? Hola Fernando. Pues aquí estamos. Te mentiría si te dijera que estamos bien, la verdad. Es una situación bastante complicada y bueno, supongo que ahora lo iremos tratando poco a poco porque hay mucho de lo que hablar. Vamos a ir contando poco a poco lo que ha ido pasando. Ya hace unas semanas, desde la Asamblea de Vivienda denunciasteis pues, el intento del Ayuntamiento de Collado Villalba de desalojar este bloque de la Sareb, con las mismas herramientas que se alojaron también un bloque en la calle Trinidad de Villalba con un supuesto informe de un arquitecto que decía que en ese edificio no podía convivir nadie porque había un grave peligro. Ya en ese momento, el de la Asamblea de Villalba, respondiste con un informe alternativo de un arquitecto que demostraba que ese peligro no existía. ¿Qué ha pasado desde esos días hasta esta semana? ¿Qué ha pasado por parte del ayuntamiento? Pues efectivamente, esto fue a mediados de octubre, bueno, el desalojo de la calle, del bloque de la calle Teñida, del calle Chilla y bien, se produjo en septiembre a finales. Em, Nosotros pues intuimos que en el bloque de la PCX iba a pasar lo mismo, en una arquitecto municipal hacer ese informe que tú has mencionado. Un informe que entendíamos que no se hacía de carencia de proteger a las vecinas de las condiciones de habitabilidad, sino simplemente para proceder al desahucio. Con lo cual, conocíamos las conclusiones del informe, incluso aunque jamás hemos podido leer. Desde entonces hemos intentado acceder precisamente a ese informe, nos han estado mandando una consejería a otra, en general para darnos largas, y al final pues no hemos podido acceder a ese informe, tampoco lo han hecho los concejales de la oposición, que nos hemos enterado que también lo pidieron. Y, y ese informe es, bueno, a falta de que pase un poco de tiempo para esclarecer todos los hechos, el que ha utilizado el ayuntamiento para proceder al desalojo cautelar de la calle 1315 pues, que sucedió ayer. Y el nivel de secretismo que ha llevado el ayuntamiento con este asunto, o sea, fue de manera deliberada, eh, es tal que servicios sociales, que es a priori quien tiene que gestionar el post-desahucio, no fue informado por lo que nos han contado nosotros, de que se iba a producir un desahucio de más de 100 personas en Pinedo Villalba, a unos metros de donde está precisamente la sede de servicios sociales. Porque un informe que sorprende además que no solo lo pudieran tener la gente que vivía allí, que no lo pudierais tener vosotros como parte interesada, pero tampoco los grupos de la oposición, que son parte también institucional, parte del ayuntamiento, con representación. Pues el secretismo y el oscurantismo por parte de Mayora Vargas era evidente. Pero el 18, hace apenas pues, 2 días, yo no sé si fue un chivatazo, luego vi que había carteles por la calle Real diciendo que iba a haber obras municipales y no se podía aparcar. Os Sí, enterasteis por la tarde que algo rondaba en ese bloque, ¿no? sí. No podemos desvelar todas las fuentes, pero efectivamente lo que comentas, lo de que iba a haber obras precisamente al lado del bloque, tanto en la parte posterior como en Morales Antillán, como en la calle Real, era un indicativo que acabamos por confirmar en los próximos meses, efectivamente. Y nada, pues fue precisamente por eso por lo que las vecinas pudieron hacer las maletas, pudieron emplear la noche para hacer las maletas, por un lado, y luego, que me parece probablemente más significativo todavía, fue precisamente porque nos enteramos y porque intuimos que esto iba a suceder, porque las vecinas pudieron sacar, entre otras cosas, a sus hijos del bloque para evitar que el desalojo se produjera con ellos en casa.
Si hubiera sido por el dispositivo montado por el ayuntamiento, las niñas hubieran sufrido el proceso de desalojo y la invasión de los pues, posiblemente 70 80 municipales y guardias civiles a su bloque. Lo que acabó pasando. Sí, 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 imagínate, claro, gracias a que los menores no pudieron ver la imagen de ver cómo fuerzas armadas irrumpen en su casa con Claro, es sus que, cosas, sus juguetes, su vida y que haya gente de manera violenta que actuaron. Ahora lo veremos, lo vamos a hablar de manera violenta. Estas fuerzas armadas, claro, ese choque se queda para siempre, pero ya por la noche estuvisteis varios de vosotros haciendo permanencia. Tengo entendido que a partir de las 2 de la mañana ya empezó a llegar la policía municipal, ¿no? Allí al bloque. eso es. Eh, sí, yo llegué sobre las 6:20 de la mañana y bueno, la escena era dantesca y veíamos, yo creo que estaba prácticamente toda la plantilla de la policía municipal que es el que llevó el dispositivo realmente fue la policía municipal, la Guardia Civil actuó posteriormente, sin Eso ningún es. tipo de preparación, porque no están capacitados para ello. Había un propio policía municipal que me decía que no entendía qué hacían allí, que su labor no es hacer esto, que es acciones de seguridad como el tráfico, pero no hacer esto. No tiene Sí, ningún tipo de preparación. Había policías más motivados en el caso de la violencia y pensaban de que un tipo de antidisturbios o algo, pero sin ningún tipo de preparación para ello. Y lo que me sorprendió, a diferencia de otros muchos desahucios que tristemente algunos hemos ganado, pero que muchos hemos vivido, que no había ningún tipo de interacción con nadie. ¿Alguno de vosotros intentasteis hablar con alguien para conseguir algún tipo de orden judicial, algún papel que se pudiera negociar? Llegó el abogado, también lo intentó, y había silencio por parte de la policía municipal. sí, sí, no sé si te acuerdas, que luego nos lo comentó el abogado, eh, intentó hablar con el jefe del dispositivo policial y hablar con él, explicarle que se le ha presentado unas unidades clarísimas, que el juzgado las está evaluando, que tienen que presentar la orden judicial a la Plaza General de Desalojo y por lo menos dar una justificación de por qué está ocurriendo. Y la respuesta del jefe del dispositivo policial fue, hoy aquí no se habla, textualmente, ¿eh? Con lo cual, que ya implica un poco, claro, el nivel de escepticismo yo creo que ha pasado también porque los propios policías municipales, como alguno nos confirmó también, no sabía qué leches estaba pasando. Había alguno que después de varias conversaciones con alguna de nuestras militantes estaba ligeramente afectado, quiero creer, porque luego, claro, a saber, pero sí, sí, y andaban perdidísimos porque efectivamente ese no es su trabajo. Y a mí me sorprendió, no sé si a ti también, pero el nivel de equipamiento, pues, lo que tú comentabas, de material antidisturbios que tiene un Sí. cuerpo policial que no está Sacaron preparado para utilizarlo. unos escudos que yo no sé si lo habrán utilizado alguna vez, de la policía municipal, e intentaban a veces hacer pequeñas cargas ridículas completamente, porque el ambiente Eh, no era eso, intentaban hacer pequeñas cargas completamente absurdas a los 2 minutos. La gente recuperaba espacio y creo que era motivado por ciertos policías que sí que estaban luego muy crecidos ante el ambiente y como tú dices, sí, había policías afectados a punto de llorar y que me da sí, la sí, sí. sensación que llegaban a casa y se derrumbarían sabiendo lo que habían hecho. Sí, sí, yo diría que sí, vamos, lo tengo bastante claro porque además no lo sé, yo entiendo que también tendrá su modo de justificar su presencia allí, ¿no? Y lo que han hecho en su jornada laboral, el madrugón que se tuvieron que dar para presentarse allí, pues porque eso tampoco lo ve nadie. Y luego, pues, pues lo clásico que yo me estoy imaginando, yo me imagino siempre en la cabeza a esta gente cuando viene el ejército de un desahucio, llegando a casa y le pregunta, pues, su pareja, oye, ¿qué tal el día? Y bien. Hoy he dejado unos niños en la calle. En este caso son centenares de personas. Y además, claro, todo esto con el contexto de la situación que se vivió con esta mujer, no voy a decir su nombre, que estuvo en un estado bastante lamentable a nivel sanitario, ¿no? Es una mujer enferma que estuvo pues hiperventilando al borde del ataque del corazón y, en fin, pues los policías sabían perfectamente que en un momento dado la estrategia del mando era decir, dejamos entrar a los sanitarios en el momento en el que cese la resistencia de los vecinos. Eso es básicamente lo que es. No tiene mucho más. Por lo cual, bueno, pues sí, sí, sí. Eso en cuanto al dispositivo policial. Luego también bastante sorprendente
la laboriosidad de los, pues no sé si me parece también, de los operarios del ayuntamiento que fueron allí a reventar la puerta y demás, y yo creo que estuvieron en todo momento los de Sí, jajas efectivamente. O sea que dinero. eh, había personas por la noche también que se quedaron allí en la calle, las personas mayores, pues durmiendo con una, bueno, durmiendo, aguantando con una manta, sabiendo si iban a entrar o no en sus casas. Como Sí, bien dices, a partir de eran menos, antes de las 8 de la mañana, pues empezaba a venir la brigada municipal. Intentaron abrir con una radial. A mí ese sonido de la radial dolía, ¿eh? Y dolía sí, pensar sí. en los vecinos y vecinas que estaban metidos dentro. Ese sonido y ese olor a la radial intentando entrar, debió de doler. No consiguieron abrir con la radial. Hubo, además, un intento de gasear a la gente que había dentro, pues, no sé si por la brigada o por la policía, y luego apareció una grúa municipal para reventar la puerta. Así que también bastante triste la actuación de los trabajadores de la brigada municipal, que lo mismo podían haber hecho de alguna manera algo en su mano, conciencia a veces de clase, que es una palabra que lo mismo hay que recuperarla, pues para negarse a hacer este tipo de cosas que tampoco era su competencia. Que insisto que, a diferencia además de otros desahucios, esto lo hace la policía municipal, lo hace el ayuntamiento. La Guardia Civil en ese momento además estaba a un lado, estaban muchos coches de la patrulla de la Guardia Civil, pero además, ahora mismo, sin ese momento, actuar. No actuaban. Era todo la policía municipal y ese mando que aparecía y desaparecía. Y como bien dices, en el momento ya de haber entrado, ahora comentaremos de cómo entran, había una persona, como dices, que estaba pasando un momento de salud muy mal, estaba hablando por teléfono, no sabíamos si le podía dar un infarto, y había policías que estaban muy interesados, incluso negociaron para que entrara gente de la Asamblea de Vivienda con los chalecos para intentar entrar y que entraran los sanitarios, y él se negó el mando policial a que entrara cualquier persona que no querían que entraran los sanitarios. Sí, 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 sí. Yo creo que el dispositivo no sabía cómo hacerlo, no habían actuado, pues es evidente, y no creo que vayan a actuar nunca más en un dispositivo así, cuando están preparados, y era completamente lamentable, y es lamentable que Mariola Vargas haya metido a gente a hacer esto sin ningún tipo de responsabilidad ni organización. Sí, 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 efectivamente, efectivamente, sí. Fue todo una vergüenza. Los municipales estaban reunidos en una calle aledaña, la calle Real, y uno que comenzaron a desplegar el dispositivo sobre las 6 de la mañana. Y luego con la radial, que sí, que es aterrador, ¿eh? A mí lo de la radial, en un primer momento ya lo de la radial, porque la Diete no me lo esperaba, ¿no? La llegada de la Diete también es un clásico lo ves por la tele, Sí, y sí. bueno, pues la Yeti iba a pasar. Pero cuando aparecieron ya directamente con la radial, que claro, para eso sí que tiene que llamar a los operarios. Eh, y luego ya cuando llegó la grúa y la excavadora para perforar, entiendo que los operarios del ayuntamiento, por lo menos el superior, estaba puesto al día del plan de la alcaldesa, y por eso pues se presentaron allí con bastante presteza. También por eso cortaron toda la calle Real, no solamente como demostración y como espectacularización del desahucio, ¿no? De los criminales de la 1315, eh, también precisamente porque esperaban una cierta resistencia, eh, de la que debo decir además que estoy francamente orgulloso. Las vecinas allí atrincheradas pasaron prácticamente 3 horas, frente a grúas y excavadoras, estamos hablando, ¿no? Y creo que las personas que estaban allí atrincheradas eran 30. Y estamos hablando de un dispositivo policial que les doblaba el número a ellos y a los que estábamos fuera, que es que esta es otra. Estábamos allá afuera, 20, 30 personas máximo. En el momento en que las familias empiezan a salir, pues empiezan a llegar a familiares, amigos, y hay algunas. Pero es que, creo que lo comentamos tú y yo precisamente, es que casi no superaban el número en vehículos, no en personas, vehículos. Había más vehículos de la policía que gente asistiendo y acompañando a las que había dentro del edificio. Eh, y en cuanto a lo de los operarios, sinceramente, no, hablando así de una cuestión puramente de clase, que uno tenga la pésima idea, voy a hablar de meterse a la policía, pues es un error continuado a lo largo de la vida. Pero en el momento en que eres un operario y te dedicas a colaborar con la policía para dejar a 100 personas en casa, ¿cómo vas?
tampoco lo has hecho mucho mejor, la verdad, porque, porque el dibujado gráfico es el mismo, eres el autor material del desahucio, aunque la autoría intelectual sea otra, y, y sin el tipo que estaba con la radial, la portada no se hubiera abierto. Sin el tipo que operaba la grúa, la puerta no se hubiera abierto. Y la pared de la parte de atrás no hubiera echado abajo sin el tipo que estaba con la excavadora. Y para utilizar eso sí que te piden licencia, ¿eh? Un municipal no puede llevar el chaleco, sí, la porra también, pero la excavadora no. No, ni la radial deberían utilizar, o sea que efectivamente Claro. tienes razón. Y bueno, consiguen entrar por la puerta principal, ahí sí que de repente vemos que había uno de los vecinos, le consiguen, le echan metros al suelo. La imagen es típica de estos policías racistas a ciudadanos negros en Estados Unidos, donde le dejan casi sin respiración, le ponen contra el suelo y le llevan detenido. Por lo que he visto en el último comunicado que habéis lanzado, esta persona ya está libertad, ¿no? Pasó, entiendo, la noche en el juzgado y ya está en la libertad. Sí, yo no he podido hablar con él todavía, pero sí, pasó anoche en el calabozo y le han puesto a disposición policial, pues, hace pues, cuestión de, vamos, entiendo que esta mañana y salió del juzgado sin más. En cuanto a los hechos como tal, está todo un poco por aclarar, ya te digo, yo no he podido hablar con él, no he compartido impresiones, pero yo creo que en un momento dado, no sé si intenta entrar en el bloque y se le echa de encima, pues, vamos, yo tengo grabado, de hecho, porque claro, en el momento en que sucede todo, sacó el móvil, soy lentísimo con el móvil, pero sacó el móvil y tengo grabado como uno de los operarios, de los que hablábamos antes, y le patea cuando ya está en el suelo. Eh, con estar en el suelo, ya con varios policías encima, con las rodillas apoyando su peso sobre su espalda, una salvajada, la verdad, sin ningún tipo de necesidad, además, de utilizar ese nivel de violencia. Pues, pues no lo sé. No sé si es el modo que tienen de hacer estas cosas, si no tienen experiencia. Parece que cuando tienen experiencia hacen lo mismo, así que no sé muy bien Bueno, está todo cómo grabado. hacerlo. Tristemente, para bien y para mal, en el 2026 hay móviles y nos graban para todo y había grabaciones por parte de la gente digna que también grabó este tipo este suceso. Bueno, intentan entrar por la puerta principal y luego hay resistencia. La policía municipal no puede asumir el reto de poder desalojar todo. Y entonces aparece ya así esa grúa por la calle detrás y aparece ya también la Guardia Civil con las escopetas estas de balas, entiendo. No me acuerdo bien del nombre técnico por si hubiera pasado. No sé qué esperaban que pasara, pero para cargar en un momento, para disparar en cualquier momento, y ahí así que consiguen entrar y poco a poco van saliendo las vecinas y los vecinos con lo poco que podían recoger. Las imágenes son duras, ¿eh? Yo creo que fueron muy duras ayer, pero creo que se nos van a quedar para el recuerdo toda la vida porque el tener que recoger en un momento lo que era tu vida es muy duro. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivisteis esa situación? Porque creo que además intentasteis hablar con la policía y la Guardia Civil, porque incluso gente que conocía muy poco el castellano no la dejaban, no la entendían, obviamente, y no, no podían hablar con ella. Y como bien decías además al principio, ni rastro de los servicios sociales ni trabajadores sociales, no había nada. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. En el momento en que, claro, la cuestión es, siempre mantienes un mínimo de esperanza de que la resistencia se alargue lo suficiente en el tiempo como para que la policía desista. En este caso, las vecinas lo que plantean es un modelo de resistencia pasiva, ¿no? De refuerzo estructural del edificio, eh, en ese primer momento, que hace que efectivamente pues, la radial aguanta lo que aguanta, no puede llegar a abrir la puerta y en ese momento cae la grúa. La grúa, creo que para todos queda claro que efectivamente ese hilillo de esperanza que pudiera haber habido de que se pare el desalojo, pues se acabó para todos. Pues lo que empiezas a sentir es más claramente el miedo por la gente que hay dentro. Porque en el momento en que además la policía empieza a decir, es que nos están tirando de todo, es que no podemos acceder. Claro, hay un componente siempre de protección personal para los que están entrando, ¿no? Para la policía, que siempre lo argumentan así además, y es que tiran cosas y eso justifica que yo emplee una violencia pues, claro, superior o superior a la razonable, ¿no?
pero con las personas que otro. Yo lo que pasé es bastante miedo. Paro con las compañeras y, y eso, pues en un primer momento, también es verdad que a nivel racional creo que todos teníamos claro que con ese despliegue policial el edificio iba a caer sin más. Yo te digo que creo que aguantó, mucho aguantó para lo que le tiraron. Y en cuanto al momento en que empiezan a salir las vecinas, por un lado alivio, por ver que no se llevaban a ninguna detenida, que estaban todas, bueno, enteras, digamos, y, y luego pues una desazón importante porque había pues eso, más de 100 personas que se quedaban sin casa. Luego además la policía, eh, el desalojo se produjo aceptando rendiciones, digamos. Es decir, la policía no subió las escaleras del bloque, sino que simplemente estuvo esperando a que las vecinas fueran saliendo poco a poco de una en una, eh, bajo pues, la amenaza de, de intervenir en serio, y en serio en el sentido de casa por casa, ir sacando a la gente y posiblemente pues llevándose al cuartelillo. Entonces, las primeras personas que fueron saliendo, eh, bueno, pues fueron contando un poco cómo estaba la situación, el paseillo, porque claro, ahí tienes que pasar en medio de un montón de gente que, porque no sé si viste los civiles, parecían soldados de santo de Star Wars, todos pintados de negro, porque además iban todos pintados de negro. No iban con colores policiales, ni con los colores de camuflaje de la Guardia Civil, iban todos pintados de negro, como claramente los malos de la peli. Eh, y aparecieron escoltados, muchos de ellos pues, con mucho miedo, en un primer momento de confusión, no sabes exactamente qué están pasando, y la gente sale sin sus pertenencias. En ese primer momento en que la policía hace las rendiciones, digamos, la gente sale con las manos vacías. Y luego ya pues van subiendo poco a poco para recoger sus cosas, ¿no? Y es verdad que se le pone una cosita o algo. Sí, para recoger Pero, parte de sus cosas, que no todo el mundo puede tener una furgoneta, no todo el mundo, al final claro, dejas parte de tu vida, parte material, es verdad, pero claro, parte nostálgica, parte de tus recuerdos los dejas ahí. claro, claro. Y es que en ese primer momento no teníamos confirmación ninguna. Como el mando de la policía decía que hoy no se habla, nosotros no nos habían comentado en ningún momento, no, es que ahora en un rato dejamos entrar. Por ahora no se sabía si la gente iba a poder recoger sus cosas. Por un lado, luego además hay gente que estaba de viaje. Hay una compi que vive en el bloque, que estaba de viaje, estaba fuera, y claro, ella, pues, sus cosas, al final pudimos sacar sus cosas. Pero antes no sabíamos si podíamos sacar sus cosas, porque en el momento que se ejecutó el desahucio, o sea, no puedo decirte exactamente la hora, yo creo que para la una estaban ya tirando sofás por la ventana, la policía y los operarios. Sí, Eh, sí. no, no ha habido plazo. O sea, si esta persona que al final llegó por la tarde, si esta persona llega a estar, yo qué sé, visitando a su familia en Francia, o sea, me he inventado el país, eh, si hubiera perdido la totalidad de su pertenencias. Y bueno, van saliendo poco a poco esas vecinas y vecinos. A mí me sorprendió y me dolió muchísimo en el corazón a uno de ellos que me dice, tengo que ir a buscar a los niños al colegio ahora. Y digo, ¿y Joder, qué le vas a decir a los niños? Y, no me supo expresar con la mirada lo que le iba a decir, porque claro, esos niños que efectivamente les sacaste por la noche, que han ido al cole, que están escolarizados en Villalba, y que vuelvan, no tengan casa, que seguramente hayan perdido, además en esa edad los juguetes es casi una relación de amistad con algún objeto, pero sí, es así, han perdido todo. sí, sí. Vosotros fuisteis después a servicios sociales con muchas de estas familias. Has dicho al principio que servicios sociales no sabía nada. ¿Y qué pudisteis ahí conseguir gracias a la presión y a la movilización? Eh, pues, primero, solamente mencionar, porque es verdad que los claro, niños que han ido al colegio y que vuelven sin tener casa, pero también gente que las puertas de la 13-15 se cierran de madrugada para evitar que nadie entre y salga, pues si la policía llegaba y abría la puerta y empezaba a ejecutar el desahucio de madrugada. Pues se dejó el pasillo, la gente que se tenía que ir a trabajar, gente que no podía estar en su propio desahucio en su casa, bueno, porque el capitalismo es un sistema fantástico en el cual pierdes tu casa y aún así tienes que estar produciendo y luego volver, quién sabe a dónde a dormir, ducharte, comer para volver a trabajar al día siguiente. En cuanto a servicios sociales, se hizo la concentración
En un primer momento eh, sospechamos que no íbamos a conseguir absolutamente nada, que es lo que pasa habitualmente. Y esta vez, sin embargo, las trabajadoras, lo voy a decir todo, hubo trabajadoras que se saltaron por su descanso de la comida y que, de hecho, se fueron a casa tarde, estuvieron hasta la noche intentando gestionar esto, pero claro, es que no estaban sobre aviso. Y al no estar sobre aviso, pues por un lado no tienen los recursos, no tienen toda la organización montada para conseguir una alternativa, estoy diciendo, alternativa habitacional de una o dos noches en un albergue en algún lugar. Hay gente que se ha ido al corredor de Henares a pasar las noches. Claro, es que Eh, así. claro, de hecho, vamos, no creo que le importe que lo comente. La persona enferma que he dicho antes y su hijo son los que se han ido al corredor de Henares. Aparte de que, por supuesto, no es sostenible en el tiempo. Esta mujer tiene el médico aquí en Villalba. Eh, Esto es lo que pudo encontrar en servicios sociales para determinadas personas, para algunas de las personas que están empadronadas en Villalba, porque se desentendieron totalmente de la gente que no está empadronada en Villalba. Y eso hemos tenido que gestionarlo. La Asamblea de Vivienda de Villalba, las amigas y las familiares de- de estas personas. Bueno, y con el apoyo de, entre otros, la Organización de Vivienda de Tetuán, que ha puesto una de sus casas para acoger a las personas. Y ahora tras todo esto, que entiendo que han sido horas muy complicadas, que viene. Que entiendo que además tenéis asamblea dentro de poquitos minutos, aún así menos cuarto, lo escucharéis en diferido, pero bueno, esta misma tarde, todos los viernes por la tarde, hay asamblea, la Asamblea de Vivienda en Villalba, en el Ateneo de Coyo Villalba, que más o menos qué se puede prever en las próximas semanas. Movilizaciones, más intentos de presión y responsabilidad al ayuntamiento gobernado por Manuela Vargas, ¿qué puede acontecer? Exacto. Hay distintas líneas de actuación. Una pasa por minimizar el daño, digamos, ¿no? Un control de daños en relación con las personas que han perdido su casa, para que, bueno, pues asegurarnos de que tengan un techo bajo el que dormir, que tengan ropa de cama. Ayer la solidaridad vecinal cubrió las necesidades de varias personas que no tenían nada, no tenían pues, eso, ropa de cama para, bueno, yo un techo, ropa de cama, ¿no? Algunas de las que se iban a Tetuán no tenían ni saco de dormir ni manta, alguna tenía pues eso, un bañador, una almohada, pero no lo tenían todo. Y luego, esto por un lado. Y claro, eso va a exigir, pues, tendremos que evaluarlo ahora, la verdad. Hoy se ha hecho una comida para que la gente pueda comer caliente. No sé si es una cosa que vamos a mantener en el tiempo, quizás sí. Leyendo la tengo. Y luego, eso insisto, por un lado, eh, echarles una manita, intentar conseguir algún techo más estable donde poder estar, porque lo de Tetuán, por ejemplo, son dos noches. Es una casa donde ya vive gente. Con lo cual, bueno, pues no pueden estar allí acogiendo a tantas personas durante tanto tiempo. Y por otro lado, efectivamente, una exigencia de responsabilidades ahí que ya plantearemos, que ya veremos cómo podemos organizarlo, pero que va a llegar. O sea, estamos todas muy, muy tristes, pero si hay la otra emoción que puede definir nuestro estado actual, es muy, muy enfadados. Eh, No sé si lo estoy explicando bien. Estamos muy, muy enfadadas y bueno, el ayuntamiento va a tener que pagar una cierta responsabilidad. Vale, ya vamos terminando, porque está claro, el discurso de la porafobia, el discurso populista de extrema derecha, Mayola Vargas, está claro, pero muy brevemente, además lo habíamos hablado un poco antes de la entrevista, también a mí me ha sorprendido ver, lo habías visto además en diagonal, me decías antes, Mm. cómo el Partido Socialista compraba también ese discurso de odio hacia la pobreza. Eh, lo digo porque muchas veces también hay que señalarles, ¿no? Que esto no solo viene por parte del Partido Popular, ni por parte de Vox, que duele también pensar que otras organizaciones que se consideran de izquierdas también entran en ese discurso. O sea, que creo que la presión, la movilización y el intentar construir conciencia, porque además, otra reflexión muy rápida,
creo que estamos en otro momento que hace unos años, cuando empezaron los desahucios, cuando estaba la paz, cuando yo creo que había un clima social, un clima en la calle que nadie, todo el mundo sabía que los buenos son los que ponían su cuerpo para parar los desahucios y los malos eran los que llevaban las pistolas, las armas para hacerlo. Y sobre todo en redes sociales, ayer me quedé triste viendo como había muchísima gente, no sé si con cabeza o no, insultando y lanzando. Pero hay que también que hacer trabajo ahí, y estáis en ello, de crear conciencia y explicar qué está pasando con el tema de la vivienda y el odio a la pobreza. Sí, 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 pues efectivamente. Lo de los comentarios, por desgracia, entiendo que tardamos. Todas las organizaciones políticas de izquierda estamos un poco acostumbrados a recibir determinados insultos y determinados comentarios, especialmente hirientes en estos momentos, evidentemente. Em, Con lo cual, bueno, o sea, hay mucho idiota en redes sociales que dice cosas, pues, a veces sin entender, a veces con el único ánimo de hacer daño. Por eso, a priori, no nos dejamos llevar. Hay gente, especialmente las personas afectadas por el desalojo, a las que les siente especialmente mal. Eh, claro, la nota de prensa, el comunicado, perdón, del Partido Socialista ha sido. Claro, de un partido político uno se espera, especialmente pues uno que dice ser de izquierdas, se espera un saber estar. Específicamente cuando está el PSOE en la oposición, estamos acostumbrados a que se envuelvan el Che Guevara, ¿no? En cambio, luego cuando gobiernan, pues un poco menos. Pues ese comunicado, considerando totalmente el discurso de Mariano, vamos además tanto tiempo denunciando, apenas 2 meses después de que hubiera muerto Monse por un fallecimiento directamente relacionado con el desalojo de la calle Teñida del que hemos hablado antes. Es una barbaridad. Yo la verdad es que me quedé bastante sin palabras porque es que ya a nivel comunicativo no entiendo, o sea, ya asumiendo que son gente que carece de principios, no entiendo en qué momento han pensado que decir tremenda salvajada era buena idea. Pero yo me he quedado muy sorprendido, ¿vale? Bueno, poco más, Guillermo. Es verdad que ayer fue un día muy duro, muy triste. Yo como, y vosotros mucho más, yo acabé bastante mal, pero con la esperanza que había gente en la sierra, gente bonita, de alguna manera, que lucha por las cosas dignas y que se une y que gasta su granito de arena de su tiempo, que a veces no hay tanto tiempo, que la vida, el trabajo, la familia nos deja con poco tiempo en resistir y en luchar. Y entre ellas, en esas gente digna, estáis vosotras, la Asamblea de Vivienda. Así que creo que hay motivos para seguir luchando, para mantener esperanza y para luchar contra toda esta mierda y tanta injusticia y para vencer en muchísimas batallas. Así que también agradeceros, Guillermo, a todo el trabajo que hacéis, que vais a seguir haciendo y como sabéis, está vuestra casa para lo que queráis, que todo lo que podamos transmitir, estamos para ello. Muchas gracias también a vosotros por estar, porque precisamente cuando pintan más vastas es cuando sabes un poco quién está y quién no está, precisamente por lo que hablábamos de la nota de prensa del Partido Socialista. Y nada, y especialmente, por cierto, a la gente que tenía que ir a currar y estuvisteis ahí dando el callo toda la mañana, pasando un frío infernal, porque hacía 0 grados durante el desalojo, para acompañar pues, a las vecinas que estaban ahí en asistencia. Gracias por estar y contamos con vosotras. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Seguiremos contando este caso porque habrá más cosas, habrá más novedades, lo iremos contando en la Vuelta Adelante Sierra. Gracias, Guillermo, y a los demás, pues nos seguiremos escuchando en estas semanas en el podcast de Adelante Sierra. Hasta luego, un Abrazo. saludo. Adiós.